Cuatro palabras para esa crisis. Un espacio de reflexión y perspectiva sobre riesgos, reputación y manejo de crisis. Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo de Cuatro palabras para esa crisis. Recordemos que este es un espacio de reflexión para que revisemos diferentes ángulos acerca del manejo de crisis. En esta ocasión vamos a revisar cómo impacta todo este ambiente económico que estamos viviendo, un poco nebuloso, un poco de incertidumbre, y que pues finalmente puede impactar al efecto ventas. Nuestro invitado es Víctor Tello. Agradecemos mucho su presencia. También contamos con la presencia de Iván Ruelas. Recordemos también el otro host de este show y experto también en manejo de crisis. Por lo tanto, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Iván, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches en esta magia de la ubicuidad de la internet. Víctor, ingeniero mecánico por parte del mecánico eléctrico por parte del TEC de Monterrey, con maestría en negocios y mercadotecnia. Lleva más de 20 años de experiencia en ventas, particularmente en el sector B2B. Ha laborado en áreas de servicio al cliente, gerencia de cuentas clave y gerencias comerciales. Su trayectoria le ha permitido identificar retos de las compañías para captar y desarrollar una fuerza de ventas con verdaderas habilidades comerciales. Y recientemente has escrito y has lanzado un libro especializado en las ventas, el Manual del Vendedor Institucional, la guía completa del proceso de ventas B2B. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Es un hecho que en los negocios no ocurre nada hasta que se vende el primer peso, ¿no? Y pues hemos estado hablando en diferentes capítulos de esta emisión, pues estamos viviendo una serie de condiciones adversas a nivel externo, a nivel internacional, a nivel interno en México, los negocios y la toma de decisiones, y evidentemente en este caso que hablemos de ventas, pues está pues en condiciones poco óptimas, digamos, Correcto. Si lo comparáramos a 2019. Entonces, el 2022 pues presenta un ambiente y un escenario bien diferente. Lo que me interesaría preguntarte inicialmente sería, ¿cómo era la dinámica en 2019 y cómo es la dinámica ahora en el 2022? Gracias, Pepe. Sí, mira, hay cambios importantes. El primero de ellos es ahorita estamos retomando el contacto humano. A partir del 2020, cuando empieza la pandemia, de repente nos retraemos todos a nuestros hogares. No estábamos preparados. Las empresas, pues su manera de trabajar común era, vas a tu sitio de trabajo, tú cubres un horario laboral en ese sitio de trabajo, vas a visitar a tus clientes, tienes una interacción cara a cara, tienes un contacto personal, humano con cada uno de ellos, y de repente a partir de marzo el tercer fin de semana de marzo del 2020, si no mal recuerdo, llega la noticia y ¿sabes qué? Todos para sus casas y ya no salgas y ya no te quiero ver, y oye, cliente o proveedor, tú ya no puedes venir porque si hay operaciones reducidas en las oficinas no pueden entrar proveedores, y en los clientes y a los proveedores pues no salgas a ver clientes tampoco, salvo excepciones muy puntuales, mercados estratégicos o estos que eran de alta sensibilidad, eso sí tienen que al ramo alimenticio, medicamentos y algunos otros que no se pueden detener, pero fuera de eso fue todo mundo para sus casas. Entonces de repente empieza a cambiar la dinámica del contacto y de la manera de prospectar. Las redes sociales empiezan a cobrar mucho más auge. Cuando estamos ya más o menos un par de años en donde nos estamos acostumbrando a eso, de repente ahora, ¿sabes qué? Regresemos al contacto humano, pero no solo eso. Esta pandemia, una cosa que trajo fue una disrupción en la cadena de suministro. Y entonces ahora que la economía se empieza a todo el mundo le interesa producir, a los consumidores les interesa comprar, y de repente viene un pico brutal de reactivación de economía que le pega durísimo a la cadena de suministro, y esta no está a la par de poder corresponder con esa demanda, y entonces se aletarga. Los fletes no están todavía activos al 100%,
mucho de lo que se producía en China todavía no se está produciendo al 100% porque China no acaba de reactivar todas de reanudar todas sus actividades laborales, y entonces de repente empezamos a ver que, oye, pues los tiempos de entrega se están alargando. Para que te des una idea, equipos que yo acostumbraba a vender en 8 semanas de tiempo de entrega, ahorita se están yendo a 60, 70 semanas. Estamos hablando de 18 meses de tiempo de entrega en un artículo que antes tenía 2, ¿no? La inflación empieza a tener porque no hay producto, no hay mercancías, no hay materias primas, la demanda es alta y el precio empieza a subir, y llevamos año y medio en donde tenemos una inflación en incremento. Digo, creo que este mes llevamos ya un 8% anual aquí en el país nada más. Estados Unidos está por las nubes también su inflación, y eso pues se está reflejando en muchos de los artículos que consumimos, ¿no? Entonces, el entorno es definitivamente complicado, es tratar de reanudar las actividades, pero sabiendo de antemano que las condiciones que estamos nosotros ofreciendo no van a ser las mismas con las que dejamos hace un par de años, y pues estamos todavía, cuando pensamos que nos estamos adaptando a algo como el regreso a las actividades, resulta que hay otro tipo de situaciones que se nos están complicando en el entorno de negocios. Entonces, pues, eso es en lo que estamos inmersos ahora. Víctor, en este tema del manejo de crisis, para entrarle de lleno al tema, es muy importante que tengamos claros cuáles son los factores claves que se van a mover en la crisis y cómo los podemos estabilizar, ¿no? Si tú hubieras tenido la crisis, digamos, ya anticipada, ¿cuáles hubieran sido los principales temas clave que hubieras atendido? ¿Cómo los estás logrando estabilizar ahora? ¿Cómo lo describirías de manera muy sucinta? Mira, es algo bien interesante, Iván, porque precisamente el tiempo de entrega y el precio generalmente son el camino de menor resistencia para la venta. O sea, todo vendedor quiere vender lo más económico y lo que tengamos de tiempo de entrega. Entonces, ahora que no tenemos el tiempo de entrega más alto y el precio está constantemente cambiando hacia arriba. Entonces, el camino de menor resistencia, pues ya se nos fue. La manera fácil de vender ya nos la quitaron a los vendedores en estos últimos meses. Entonces, ¿qué es lo que implica? Pues retomar o repensar la manera en la que estamos vendiendo. Tenemos que tener un acercamiento mucho más directo con el cliente, y con acercamiento no me refiero a necesariamente estar frente a frente, me refiero a conócelo y trata de identificar cuáles son las necesidades que tiene el cliente, pero al mismo tiempo pensando en cómo le vas a ofrecer una solución, porque muchas veces se ha estado hablando de cuestiones de valor agregado y de pensar en ofrecer soluciones más que producto, ahora cobra mayor fuerza. ¿Por qué? Porque esto nos está pasando a todos. O sea, yo tengo problemas de tiempo de entrega, de suministro, de precios, pero mi vecino y mi competidor tienen exactamente el mismo problema. ¿Cuál es ese valor agregado que le estoy ofreciendo a mi cliente si hace negocio conmigo? Y eso empieza por, yo sí lo voy a escuchar, voy a tratar de entender sus necesidades y voy a ver de qué manera puedo yo ofrecerle una solución que le pueda resolver esas necesidades. Necesitamos ser más profesionales en la manera de interactuar con nuestro cliente, y que él perciba que nosotros somos un elemento de solución para su necesidad. En ese sentido, Víctor, y hablando de tu libro de manera específica, ¿qué podemos esperar al leer tu libro? Una de las ideas principales que me motivó a escribirlo fue la profesionalización del vendedor B2B. Y hago mucho hincapié en la parte B2B porque la venta institucional o entre empresas, B2B quiere decir business to business. Entonces es un tipo de venta en donde entre dos empresas hacen negocio. Pensando, por ejemplo, en mi trayectoria, yo trabajo actualmente en una empresa que se llama ABB, Suiza, antes trabajaba en General Electric, y estas son empresas que van y atienden a el mercado en el eléctrico en particular, que es en donde yo me he movido la mayor parte del tiempo, ¿no? Pero antes trabajaba en otro tipo de empresas en donde también atendía a clientes industriales o empresariales, ¿sí? Vendiéndole materia prima o algún otro tipo de solución. Entonces, la venta B2B es bien diferente a la venta al consumo. ¿Por qué? Porque no estás tú hablando directamente no necesariamente vas a hablar con el usuario o con la persona que va a tomar la decisión, es la persona que requiere tu solución. En la venta B2B tú te vas a encontrar con la gente de compras, con la gente de cuentas por pagar, con la gente de producción, con la de mantenimiento, con el usuario, con el médico, que son diferentes actores. En una empresa pequeñita, tal vez las cachuchas se cambien y sea la misma persona
con la que estás hablando. Pero independientemente de que sea la misma persona, cada cachucha tiene una serie de requerimientos específicos que tienen que ser atendidos por el vendedor. Entonces ese vendedor tiene que tener un perfil profesional. Entonces yo le dedico una tercera parte del libro, específicamente un capítulo completo en donde hablo de qué es lo que debe de cubrir el vendedor. Y una de las cosas que yo manejo mucho y que yo predico con este concepto es que el vendedor debe ser de entrada un profesionista. O sea, y ese profesionista, yo hablo en este capítulo 2 hablo de un triángulo de conocimientos y habilidades. Habilidades comerciales, habilidades empresariales y habilidades del mercado o conocimiento del mercado. Entonces, las habilidades empresariales son las que te va a dar la parte de profesionista, el manejo de paquetería, de Excel, de Office, el conocimiento de parte de finanzas, toda la parte empresarial propiamente que se requiere como vendedor para entender las necesidades del cliente y para poder adecuar tu oferta de tu empresa o la tuya propia a esas necesidades. Luego viene la parte comercial, que es lo que conocemos como toda la parte de ventas, y para eso dedico otra tercera parte del libro a hablar del proceso. Y es lo que conocemos de prospección, seguimiento, hacer una propuesta, negociación y cierre, todo, la cobranza, porque la cobranza no, la venta no termina, dices tú, cuando se vende el primer peso, no, es hasta que lo cobras, porque si nomás andas repartiendo producto y no cobras, estás regalando, no estás vendiendo, entonces es hasta que lo cobras, ¿sí? Y esa es parte del proceso. Y luego viene la parte del conocimiento del mercado, en donde es quién es mi competidor, quiénes son los principales jugadores del mercado, cuáles son los segmentos en donde voy a trabajar, qué son mis productos y soluciones que yo voy a ofrecerle al cliente. Entonces son 3 columnas sobre las cuales el vendedor debe de basar su trabajo, ¿sí? Y en una venta B2B, que es normalmente sofisticada, requieres de inicio a un profesional que sepa, que puedas tú desarrollar en las otras 2, ¿sí? Hablando mercado eléctrico, oye, pues voy a vender soluciones de energía, voy a estar vendiendo soluciones de distribución eléctrica o de robótica o de automatización. ¿Qué perfil de profesionista es el que necesitas? ¿Vas a meter a un licenciado, a un abogado, a una persona que estudió turismo? Pues no, necesitas un perfil afín a ese mercado y luego lo desarrollas en las otras 2 habilidades, que son las comerciales y las de mercado, o las de ventas, perdón, ¿sí? Entonces, de ahí es partir que el profesional de ventas, de inicio, debería de ser un profesionista. Claro. ¿Por qué? Porque además es alguien que es mucho más fácil de desarrollar, ¿sí? Porque ya trae una educación y una serie de habilidades que se van a poder trasladar a una actividad propia que es la de la venta. Además, digamos, de la cuestión de la venta, logras capturar muy bien la esencia de lo que significa vender en el cambio. Hay una parte en donde hablo del presupuesto, cómo generar un presupuesto de ventas, justamente no tanto el tema de manejo de crisis, pero de manejo de riesgos. Tú haces un análisis del entorno, se le conoce como el análisis PEST, político, económico, social y tecnológico, que es muy recomendable hacerlo para identificar cuáles son las áreas de oportunidad y los riesgos en donde te vas a encontrar durante el desarrollo o la ejecución. Entonces, como parte del plan de tu presupuesto, tú haces un FODA, oportunidades, fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, y lo recomendable es también hacer el análisis PEST. Entonces, cuando estaba yo escribiendo, estábamos en el 18, estaba el tema de las elecciones, y yo menciono ahí cómo en general el mundo empresarial pues tenía miedo de que ganara quien al final de cuentas ganó, ¿no? Porque iba a generar un entorno adverso para los negocios. Entonces yo mencionaba eso y bueno, tuve que también darle ahí una pulidita a esa parte para adecuarlo a que ya ganó y entonces ya no sabemos si va a ganar. Entonces ese sí fue el capítulo, creo que es el 5 ahorita, porque aparte me movieron los capítulos, pero es en donde hablo del presupuesto. Eso sí lo tuve que corregir, y el capítulo 2 sí prácticamente lo tuve que volver a hacer. Víctor, te pediría que nos ayudaras con nuestra famosa editorial de 4 palabras. Sí, claro que sí. Pues lo que comentaba al principio, la profesionalización del vendedor. Ese es lo que se requiere ahora, y ese es el elemento central del libro, es profesionalizar al vendedor.
Estupendo. Fantástico. Oye, Víctor, muchas gracias. De verdad es para mí un honor recibirte, además platicar. Somos amigos desde la prepa y de verdad reencontrarnos ahora bueno, es que en la secundaria, desde la secundaria sobre todo, pero de hecho nos conocemos de mucho antes, ¿no? Decirlo, la verdad, desde la primaria. La verdad es que volvernos a encontrar en una materia que nos hermana y que nos vuelve ahora partícipes del mismo entorno, que es la crisis para bien y para mal. Qué padre escuchar tus perspectivas. Muchísimas felicidades por tu libro. Te vi ahí en la FIL, muy activo ahí en Monterrey, de veras, con muchísimo cariño y con mucho orgullo de tenerte con nosotros. Gracias a ustedes, Pepe, Iván, muchas gracias. Víctor, y el Manual del Vendedor Institucional, su libro. Gracias, nos vemos Gracias a ustedes. la próxima. Gracias.